Maya Televisión presenta Al fin de la noche. Bienvenidos. Bienvenidos al noticiario Al fin de la noche. Esta es una producción de la compañía Maya Televisión, con estaciones de radio asociadas, emisoras de amplio prestigio y de un gran liderazgo, un gran ranking de audiencia a nivel nacional e internacional. Hoy con las plataformas digitales, con el sistema de internet, da lo mismo estar escuchando o viendo o leyendo un medio de comunicación en Choloma, en la sabana de San Manuel Cortés, que estar en Rusia, en Irán, en el Golfo Pérsico, allá en China, en Estados Unidos. Esa es la maravilla de la tecnología, la innovación. Y todo esto es producto de la educación, cultura, arte y educación. La base primordial de toda sociedad y el responsable de facilitar la educación es el Estado, y en este caso Honduras tiene ese deber. Que lo ha cumplido o no lo ha cumplido, los dejo a ustedes, que se conviertan en jueces de lo mismo. En igual forma, la salud, y no existe gemelo que se pueda comparar a salud y educación. Pero le pregunté a un científico, al doctor Gunter Aquiles Paz, hondureño, experto en tierras, ¿cuál es más importante, doctor Gunter Aquiles Paz? ¿La salud o la educación? ¿Y qué van a creer ustedes que me contestó? La educación. Porque si el individuo está educado, va a estar saludable, porque las prácticas de la educación serán el resultado de su salud. Pues Maya Televisión ha iniciado un reportaje como tema bandera: la educación en esta emergencia del coronavirus. Resulta que el director del Instituto Luis Bográn, el profesor Fidel Rivera, en los preparativos del guión para esta producción seriada, manifestó esta frase que creo le ha dolido a Tegucigalpa, especialmente al Poder Ejecutivo. Se prepararon y le buscaron ayuda a todos, menos a educación. Y eso es lo que nos ha llevado a llevar esta serie. Uno de los componentes al que se le ha dejado a la deriva y que ha entrado en lipidia y que prácticamente muchos de ellos van a cerrar bien en el 2020 o bien en el 2021, van a entrar en iguales condiciones a un contagiado del coronavirus. Es la educación privada. Y han habido 4 elementos que hoy los vamos a tratar. 1, la posición de la Secretaría de Educación a través del ministro Arnaldo Bueso y la viceministra Gloria Mengíbar. 2, la moción que ha presentado un diputado cuestionado del Congreso Nacional y que pertenece al Partido Liberal, Tomás Zambrano. ¿Lo recuerdan ustedes en los escándalos esos de la caja de la dama, la caja de Pandora, la fe de rata? Ahí está Tomás Zambrano. Pues presentó una moción donde habla él de diferir estos pagos de marzo y abril. Habla ahí que los directores, que los dueños de colegio no le están pagando a los profesores, que los están dejando aguantar hambre. Hablan que están cobrando cosas que no están dando. Habló, creo, de dimes y de diretes, algo así más popular como de chismes y de chambres. La tercera
situación que hoy vamos a abordar es un documento firmado por el organismo llamado ASJ, por una asociación más justa, a través del licenciado Carlos Hernández, y firmado por 5 rectores y 5 personas que han estado relacionados al Ministerio de Educación. Hay una dama ahí en el grupo firmante. Y después, la cuarta son las soluciones que está presentando el sector privado. Como esta producción es desde la costa norte, con sede en la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre, sus radios, sus productoras y sus televisoras en alianza, tenemos a directores y a ejecutivos de centros educativos de la ciudad San Pedro Sula. Nos acompaña el vicepresidente de la Junta Directiva de los Directores del Distrito 21. Él es ejecutivo del Instituto Jesús de Nazaret, el profesor Domingo Vázquez. La directora del Instituto República de Honduras, 45 años de servicio en educación, la profesora Elia Sorto. Y nos acompaña un maestro, un director de un colegio emblemático de San Pedro Sula, exactamente en el Pasaje Valle, la zona donde en 1944, aquel 6 de julio, ocurrió la masacre de la procesión del silencio, la manifestación del silencio, el Instituto Luis Bográn. Está aquí el profesor Fidel Rivera. Señores directores, señores docentes, bienvenidos al Departamento de Prensa de Maya Televisión. Profesor Fidel Rivera. Primero, reiterarle y darle las gracias a usted por la oportunidad que nos da para que podamos ser escuchados. Antes de empezar esta reunión, se me vino a la mente que las armas de un maestro es la pluma y el libro. Con eso luchamos nosotros, la pluma y el libro y la razón. Como educadores, no podemos hacer uso de la violencia, no podemos hacer uso de otras formas para coaccionar, si no es el libro, la razón y la pluma. Hasta el día de hoy, con esa lucha que iniciamos el día lunes, ya en una forma que se sale del círculo de San Pedro Sula, porque la colaboración de este canal nos ha hecho que salgamos hacia afuera de la ciudad. Y lo que hemos estado observando de nuestras autoridades es que nos dan paliativos, se tiran la toalla. Me dio pena escuchar a la viceministra de Educación decir que eso no es cuestión, la Secretaría de Educación solamente es para cuestiones administrativas y para coordinar las actividades académicas a nivel nacional, y que eso pasaba al Congreso y que fuéramos al Congreso a arreglar nuestros problemas. Eso da pena. Esa respuesta da pena. ¿Por qué da pena? Porque la verdad ella nos hubiera dicho que ella iba a interponer sus buenos oficios para colaborar con los maestros para poder hacer de que allá en el Congreso se pudiera sacar mejor provecho. Pero no, de primas a primeras dijo, me desligo. La Secretaría de Educación no se mete en estas cosas porque son cuestiones, y tiene razón en esa parte, cuestiones financieras, que es la Secretaría de Finanzas, que es el Congreso Nacional que aprueba leyes y se discute en el hemiciclo las cosas más importantes del Estado. Entonces, no podemos nosotros conformarnos con respuestas así, solo como para quitarnos de encima. Y las declaraciones del famoso diputado da tristeza. ¿Por qué da tristeza?
porque también se lava las manos y que él dice y aumenta o mira cómo toma juicios de las diferentes informaciones que le dan de los diferentes sectores del país. Creo que para nosotros es, como dice uno, un maquillaje para lo que se piensa. Si se nos va a decir cosas y que vamos a esperar que se debata en el hemiciclo, debe de ser algo concreto. Por tanto, como hondureño, me da tristeza eso. Me da tristeza que la educación que andemos nosotros, da pena decir esto también, mendigando para que se nos pueda dar una oportunidad a nosotros financiera para poder sobrevivir. Porque en este momento crítico, en caso particular de San Pedro Sula, el lugar más atacado por el COVID-19, da pena que no tenemos respuestas, ¿verdad? Así que espero que nuestras autoridades tengan mejor manera de darnos mejores respuestas, que sean concretas y no así paliativos en la forma de que nos expresan. Porque esto yo lo considero como algo que es burocrático, algo sin fondo, sino solamente para dorarnos la píldora. Profesora Elia Sorto, la directora del Instituto República de Honduras, aparte de las consideraciones de la viceministra, que la papa caliente no la dejan en el Poder Ejecutivo, sino que la mandan al Poder Legislativo. El director del Instituto Acazula, en una forma talentosa, brillante, le contestó: pero como los PCM, los decretos ejecutivos, sí los colocan a los colegios, hay que ejecutarlos. 1. 2. Este diputado Tomás Zambrano los ha retratado y los ha dibujado sin excepciones y sin consideraciones. Ha hablado que los dueños de colegios, que los directores de colegios no le están pagando a los profesores, que están cobrando, incluso cobrando servicios que no dan y que los padres de familia los van a pagar. Y un tercer señalamiento que dijo él, que le llaman, que le van a decir, que le han dicho a otros diputados, es que ustedes no están dando clases, sino que atiborran a los alumnos de tareas y que esa situación no es regular. Primero, agradecerles por la oportunidad que nos dan de expresarnos, de expresar nuestros puntos y nuestro sentir. Con respecto a la viceministra, yo quisiera preguntarle a ella, ¿por qué existen las jerarquías? La viceministra Gloria Mengíbar. En una organización. Por ejemplo, en mi colegio, yo soy la directora, hay un secretario, está un consejero. Igualmente en el gobierno de la República, el presidente de la República no se puede hacer cargo de todo al mismo tiempo. Él tiene sus secretarías para que sean el medio de comunicación entre los sectores. Entonces me pregunto yo, cuando nos dan las instrucciones, por ejemplo, de los desfiles del 15 de septiembre, cuando nos giran las disposiciones generales con las que se debe trabajar, los utilizan a ellos para que por medio de ellos llegue la información a nosotros. Sencillamente nosotros es lo que estamos pidiendo, que ellos sean el canal de comunicación entre nosotros y el gobierno de la República. Sabemos que no es de la bolsa de ella que va a salir la ayuda, no es de la bolsa del ministro, no es de la bolsa del mismo presidente de la República. Son mecanismos que estamos buscando para, como dijo el profesor Fidel, sobrevivir, porque no tenemos los recursos como mal se ha creído durante años y al parecer se sigue creyendo. Lo decía el diputado Zambrano. También yo le pregunto al diputado, ¿por qué él anda
recibiendo quejas de centros educativos y hay una Secretaría de Educación que se debe encargar, hay una línea gratuita para denuncias, que vayan e investiguen a los colegios que obran mal. Él mencionó muchos casos, muchos ejemplos de cosas que me parece que pasan en Tegucigalpa. Se habla de centros educativos de Tegucigalpa. En ningún momento un caso me suena a mí a los centros educativos de San Pedro Sula. Nosotros no tenemos transporte, los centros educativos en la zona norte no brindan el transporte, no tenemos niñeras, no tenemos motoristas. Entonces pienso que él juzga o escucha solo a una parte de la población y está juzgando a todos los demás centros educativos, quizás porque él conoce un centro educativo que comete estas infracciones o porque se ha dado cuenta por amigos o familiares de situaciones que pasan en determinado centro educativo. Nosotros no estamos en contra del apoyo al padre de familia. No estamos en contra, nunca lo hemos estado. De hecho, antes de que se murmurara el tema del decreto, muchos padres a nosotros ya nos habían llamado. No podemos pagar los meses de marzo y abril, porque no estamos trabajando, porque nos suspendieron de nuestros empleos, porque somos comerciantes y vivimos del día a día. ¿Y nosotros qué hicimos? Decirles no se les va a cobrar. Vamos a esperar que ustedes se pongan al día poco a poco. Si tienen algo, abónenlo. No es necesario que nos digan a nosotros como centros educativos privados que nos den un decreto para que nosotros seamos conscientes con el padre de familia. Y me parece perfecto si él, como diputado, les va a ayudar a estos padres de familia. Porque de repente él dice que lo paguen al final, y al final si tampoco lo tienen, ¿cómo lo van a pagar? No solo estamos hablando de marzo y abril, ¿qué va a pasar con mayo y junio? Porque esto no para. Y está bien que se comprenda al padre de familia, y nosotros lo hacemos. Cada director que trabaja día a día con esto lo sabe. Nosotros siempre trabajamos en una comunicación constante con el padre de familia. A veces los apoyamos, les damos ánimo y les damos oportunidades para que el joven o el niño no se quede sin su educación. Profesor Domingo Vázquez, la moción Tomás Zambrano, la posición de la Secretaría de Educación a través del ministro Arnaldo Paz, de la viceministra Gloria Mengíbar, la respuesta que podrían obtener ustedes a través del Congreso Nacional, el documento de la Federación de Instituciones de Educación Privadas, la FENIEP allá en Tegucigalpa, donde el presidente Savillón ha dicho que no pueden dejar de cobrar marzo ni abril. La profesora Elia Sorto ha colocado de manera objetiva y puntual mayo y junio. Y yo le diría que, de acuerdo a la experiencia de las grandes educaciones desarrolladas, están hablando de agosto y de septiembre, y si es posible, todo el año. Porque yo lo que le pregunto a usted, profesor Domingo Vázquez, usted tiene un salón de clases donde pueda colocar 20 alumnos a 2 metros de distancia cada uno. Usted puede cambiar la conducta y el comportamiento o la inquietud en su mayoría de niños y de adolescentes en un salón con un virus tan mortal, tan letal y tan peligroso, y con una responsabilidad a cuesta de ustedes, primero de los padres de familia, en segundo una fiscalía que no vacilaría en mandarlos a la cárcel. Muy buenas noches, Maya TV, licenciado Arnolfo, por la invitación. Bendiciones a todas esas personas que nos están viendo desde sus hogares, a nuestros padres de familia, a nuestros alumnos en general de todo San Pedro Sula y el departamento. Es algo bastante preocupante, licenciado Arnolfo,
porque como centros educativos pudiéramos tener el espacio para poder colocar a ciertos alumnos en diferentes horarios, diferentes días a la semana. Pero usted acaba de hablar algo que es real, es la educación. Muchas veces un adolescente no se va a poder controlar a mantener el distanciamiento apropiado de un compañero a otro, y eso podría poner en riesgo la salud de nuestros alumnos. Hemos creado mecanismos internamente cada una de las instituciones privadas para poder impartir esa ayuda, esas clases, esa labor que todos los días nosotros hemos realizado desde nuestros centros educativos, y en este momento lo estamos realizando desde nuestras casas. Cada uno de los docentes está trabajando desde sus hogares, invirtiendo el tiempo necesario para poder evacuar las dudas que cada uno de nuestros alumnos tiene. ¿Han dado clases en su colegio? Hemos dado clases virtuales, hemos podido llegar a los alumnos que tienen el acceso, pero asimismo también hay alumnos que tienen la dificultad económica, que no pueden acceder a un sitio de internet, solamente a un pequeño WhatsApp por la economía que están viviendo. Yo me he tomado el costo personalmente, incluso este día hoy llamé a una madre de familia y me dijo: licenciado Domingo, yo no me he podido conectar porque no tengo dinero para meterle internet a mi celular más que solo para comer. Y entendemos eso, y estamos también con los padres de familia, porque eso es entendible. Estamos motivando cada uno de nosotros desde nuestras casas a esos padres de familia con esas dificultades económicas, porque esto es una crisis que nos abarca a todos. Pero ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación? Ayer yo también pude escuchar a la viceministra con lo que ella manifestó, bastante cerrado lo que ella pudo contestarle a nuestro colega, pero ¿qué está haciendo la Secretaría de Educación? ¿Qué salida nos van a dar para poder continuar con el año electivo? Porque nosotros nos mantenemos en pie de que no se acaba, que podemos seguir desde las casas educando a nuestros alumnos, que también, así como Maya TV, hay muchos otros canales que están apoyando con clases virtuales, pero así también hay alumnos que no pueden acceder a esto, pero la mayoría lo puede hacer. Entonces yo los invito a que nos den una propuesta en qué sentido nosotros vamos a poder solucionar esa planilla para poder pagar mes a mes a nuestro personal docente, que cada día se levanta con todo el amor del mundo, porque ser docente tiene que ser de vocación y tenemos que amar lo que hacemos. Y pienso que los que estamos aquí, al igual que los docentes que están en las casas, aman poder educar al resto del país. Entonces nos tienen que tomar en cuenta, ya que los centros educativos privados movemos casi el 75% de la educación del país. Entonces no puede ser posible desde que nos estén dejando hacia un lado a nosotros. Vamos a darle un fragmento del planteamiento del célebre diputado Tomás Zambrano. Padres de familia que nos estuvieron escribiendo y encontramos casos que las escuelas han estado cobrando las colegiaturas y a los maestros les han dicho que les van a pagar después de la emergencia. Profesor Fidel Rivera, escuche lo siguiente. Con la iniciativa se estarían beneficiando aquellos padres de familia que, de acuerdo a su fuente de ingreso, han sufrido un impacto económico significativo y que no pueden pagar las colegiaturas. Esto ha dicho el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, en sus exposiciones, donde dice: en los últimos días se han recibido denuncias que las escuelas y colegios privados han realizado el cobro de las colegiaturas, pero no han efectuado el pago a los profesores. Voy a decir lo siguiente. Antes de venir acá a este canal, monitoreando a los alumnos y monitoreando a los maestros a ver si estaban atendiendo a sus alumnos, me encontré con un padre de familia que me dice: profesor, ahí estaba viendo en el canal, me dice, en un canal, que nos dicen que no paguemos los meses de marzo, de abril, pero que lo vamos a hacer en forma diferida al final. O sea que al final vamos a terminar pagando, me dice. Profesor, pero yo no quiero eso.
Profesor, dígame una línea para que yo pueda pagar porque tengo para una mensualidad. Conciencia de los padres, conciencia Conciencia de los de alumnos. los padres, que contradice realmente esas declaraciones. Que a mí me parece que esas, como dice el licenciado Zambrano, denuncia. Eso no es denuncia, eso es chisme. Yo considero que lo que dice él más bien son chismes. Estaríamos ante un Y diputado, no ante un denuncia. secretario chismoso. Exactamente, porque la verdad es que una denuncia es porque lleva una comprobación. Y una cosa que diga así, que se diga vaga, es un chisme. Eso, disculpe, diputado, pero eso es de alguien que le falta más entereza en las cosas. No hay que salirse y decir las cosas así por emoción. Debe de ser concreto cuando se plantea, porque usted es un representante, se supone, digno a este pueblo. Aparte pienso de que cómo vamos a poder cobrar y no vamos a poder pagarle a nuestro personal docente. ¿Cómo vamos a poder cobrarle mensualidades a los padres de familia y no vamos a cumplir con el arrendamiento de los edificios, pagos de servicios públicos, entre otros? Creo que como dueños, como propietarios, como rectores, como directores, no tendríamos conciencia humana, por decirlo así. Yo pienso que todos, y creo que comparten esto conmigo, que el padre de familia que puede pagar una mensualidad, que lo haga, porque estamos sirviéndole siempre. Y que el padre de familia que pues no pueda, lo entendemos también porque lo hemos hablado personalmente con ellos. Pero si nosotros percibimos, nosotros generamos nuestros pagos. En la región de San Pedro Sula existen varias instituciones privadas, por no decirlo muchas, de las cuales son privadas, que estamos preocupados por poder sanar esa parte del pago de cada uno de nuestros docentes. Si nosotros percibimos, el pago está siempre puntual. Entonces no puede ser que el diputado diga de que tiene quejas, que tiene denuncias, de que los colegios están cobrando y de que no les están queriendo pagar a sus docentes. Podría darse el caso, pero como bien lo dijo la licenciada Eli, existe una línea que todos los padres de familia la conocen perfectamente y pueden denunciar ese centro educativo. Las autoridades distritales, tanto como departamentales, van a tomar moción en el asunto y se pueden desplazar a ese centro a investigar esos propietarios que sí están percibiendo mensualidades y no le quieran pagar a sus docentes. Nosotros como colegios privados en San Pedro Sula, en la zona norte, no contamos ni siquiera con un servicio de transporte privado de cada instituto. Cada alumno se desplaza a las instituciones como puede, los padres de familia que tienen su tiempo lo llegan a dejar y así sucesivamente. Es algo muy personal de cada padre de familia. Entonces por ahí yo miraba en la moción del diputado Zambrano también que mencionaba que estábamos cobrando transporte. En la zona norte no se cobra transporte, diputado. Despidieron personal, despidieron niñeras, despidieron personal no se ha despedido administrativo. absolutamente a nadie todavía en este momento. Seguimos con la carga porque queremos llevar esos salarios a cada uno de los hogares de nuestros empleados que dependen de nosotros. Diferir los pagos, profesora Elia Sorto. El diputado se toma la atribución de penetrar, de ingresar a la administración y decidir por ustedes. ¿Ya les mandó algún cheque el diputado para cubrir marzo, abril, mayo? Seguramente viene Para en pagar la camino. energía eléctrica, el agua, el teléfono. Sí, la verdad que él habla de diferir los pagos. Me causa, no sé, gracia, porque él desconoce, ¿verdad? Él desconoce realmente cómo operan los centros educativos, pero yo, como le mencioné, llevo 15 años al frente de este centro educativo y desde que entré estoy difiriendo los pagos. O sea, siempre se han diferido los pagos. El padre que no puede pagar una mensualidad completa, yo jamás le he dicho no. Y me pongo a su disposición que le pregunte a mis padres de familia que le pueden corroborar esto. Jamás yo le he cerrado las puertas de mi colegio. Incluso se han aprovechado algunos de la buena voluntad que hemos tenido
Y aún así nosotros seguimos sirviendo, porque como dijo el profesor Domingo, la vocación docente es eso, una vocación. Esto, como mal se ha interpretado, esto no es un negocio millonario. Nosotros no somos personas millonarias. Y comprendemos al padre de familia. Pero dígame usted, señor diputado, ¿usted entiende a los docentes que están detrás de nosotros? Docentes que no han tenido su pago de marzo ni de abril porque el instituto no lo ha cobrado. No porque lo tengamos retenido, sino porque no lo hemos cobrado. ¿Quién comprende a ese docente que solo trabaja en instituciones privadas? ¿Quién lo está comprendiendo? Usted no se puede imaginar la preocupación de nosotros por qué va a pasar si no hemos podido cumplir con el mes de marzo. Definitivamente no vamos a cumplir con el mes de abril y quién sabe lo que va a pasar con los otros meses. Todavía no lo sabemos. Entonces, yo pienso que para tocar ciertos temas hay que informarse. Hay que informarse de cómo son las cosas en los centros educativos, cómo se manejan las situaciones. No nos pueden acusar de ser gente mala, gente sin conciencia, porque no es cierto. Al menos, y puedo dar fe de eso, de nosotros tres que estamos aquí y muchos otros centros educativos que yo conozco, no hacemos lo que usted dice. Esas acusaciones no son para nosotros. A mí me trae recuerdos y así es. Cada uno de los que nos están gobernando pasaron por las aulas de un centro educativo. Zambrano fue alumno de profesores como ustedes. Creemos que si fueron alumnos, ellos conocen el problema de las instituciones. ¿Por qué ahora que crecieron se olvidaron de dónde vienen? Y eso no lo debemos de perder nosotros. ¿Será que en la educación hemos fallado en la parte de tener conciencia cívica en la parte educativa? Porque los que nos gobiernan perdieron el ritmo. No se acuerdan ellos de dónde vienen. Y quiero decirles algo. Lo que enseña un maestro no es para 2 o 3 días. Lo que enseña un maestro es para toda la vida. No debemos de olvidar de dónde venimos nosotros. Entonces, ¿cuál es la función del profesor? ¿Cuál es la atención que se le da al profesor? Si el Estado no atiende bien a los maestros, ¿qué país vamos a querer nosotros dentro de 15 o 20 años? Porque las generaciones que nos están gobernando ahorita, esas generaciones van a ser sustituidas por otras generaciones. Y esos muchachos que se están formando ahorita están viendo el ejemplo y el sacrificio que están pasando en este momento. Por eso yo quiero que hagan conciencia en ellos, en los diputados, porque para aprobar una ley no solamente es un diputado o un partido, hay varios partidos. Y yo le pido a nuestros honorables diputados, porque se merecen respeto también, todos, sin excepción, pero que se acuerden que un día fueron alumnos de un centro educativo, no importa del cual. Los lugares de Honduras, en primer lugar, somos hondureños, todos somos hondureños. Y debemos de ver los ambientes de cada lugar, cuál es el movimiento de desarrollo de cada profesor. Hay lugares donde un maestro para llegar a un centro educativo tiene que caminar kilómetros por las montañas, o en algunas ciudades el sacrificio de transporte. Entonces, y en el caso particular de San Pedro Sula, como dijeron nuestros compañeros, no hay transporte para los alumnos privados, no los estamos nosotros llevando y trayendo, ellos por sus propios medios lo hacen. Por eso, cada uno de nuestros centros educativos son conscientes y son benevolentes, podríamos decir hasta cierto punto. ¿Por qué?
porque comprendemos la situación. Y algo que nos llena de orgullo es que las instituciones privadas educativas no somos parásitos del Estado. Y ahora que se ve este problema, pedimos la fortaleza del Estado para que nos ayude a nosotros a menguar este problema económico que tenemos principalmente para el pago de los maestros. Entonces, piénsenlo bien y hagan conciencia que nosotros venimos de un centro educativo. El Congreso Nacional tuvo hoy, en horas de la mañana, la convocatoria para la segunda sesión virtual. Y ahí se ha tratado el tema de la educación. Bueno, van a consensuar, van a arreglar, van a consultar, eso es lo correcto. Pero, ojo con las trampas. En la primera sesión virtual, el 24 de abril pasado, las denuncias hasta de la vicepresidencia del Congreso Nacional, ¿sí? El diputado Yescas de la plataforma donde tenía que participar, Doris Gutiérrez del Pino, en Francisco Morazán, en iguales condiciones, los diputados del Partido Libre. Pero esperamos que decidan por la educación. Los docentes, los directores aquí presentes han señalado que todos los funcionarios, todas las personas de Honduras, la posibilidad que pasaran frente o por las manos de un docente, profesora o profesor, es casi del 90, y si es posible más, 90% y más. En cambio, que hayan pasado por un doctor, yo creo que hay personas que han preferido morirse antes que ir al doctor por diversas razones, entre ellas el temor a morir o el temor a no tener dinero para pagar la consulta. Nos vamos a una pausa a nuestra matriz de Maya Televisión en Tegucigalpa. Hoy comparecen tratando el sistema de educación privada y el salvavidas que están pidiéndole al gobierno, como lo están pidiendo todos los sectores. Se trata de dinero para pagar energía eléctrica, agua, telefonía, seguro social, RAPO, SOBI, impuestos municipales, impuestos del azar, para pagar las planillas de los docentes, para pagar las rentas, para pagar todos los costos y resarcir el capital de la inversión que ellos han hecho. Nos acompaña el vicepresidente de la Junta Directiva de Directores del Distrito 21, a donde están instituciones emblemáticas como la Pablo Mensa, el Centro Cultural San Pedrano, el Instituto La Salle, para hablarles, colegios tan poblados como el Acazula, el Renovación, el Jesús de Nazaret, el Colegio República de Honduras, el Luis Bográn, la Escuela de Locutores. También está la profesora Elia Sorto, la directora del Instituto República de Honduras, y por supuesto el decano de la educación, el Instituto Luis Bográn, el profesor Fidel Rivera. Una pausa, una mensajería, y con este tema tan candente, sé que están despiertos todos los docentes, los padres de familia, los estudiantes, pero queremos que esté despierto el ministro de Educación para que haga lo que tiene que hacer como ellos lo están diciendo. No andar sacándole gritos y llantos a una familia menesterosa con una bolsa de provisión que la llevan allí con una marca política. Eso no, ministro, es la educación, porque como ustedes mismos dicen ahí en la Secretaría, la educación cambia la vida. Pues no le vayan a cambiar la vida a los colegios, a los centros educativos del sistema privado, como lo está haciendo el diputado Zambrano, que él ha cambiado su vida, como también la están cambiando muchos del SINAGER, de COPECO, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Y si no, preguntémosle a Pedro Barquero de la Cámara de Comercio, que se han retirado de todas las mesas técnicas mientras no se aclaren los grandes actos de corrupción. Y si no, que lo diga don Jorge Hueso Arias, que le ha enviado una carta al gobierno diciéndole que tienen que aclarar todas las corruptelas a cambio del dolor, a cambio del llanto, a cambio de esta emergencia.
Educación Financiera es un programa para la gran familia de Grupos Aremar. Ya el 2019 estamos beneficiando a más de 400 colaboradores a través de este programa de capacitación que busca realmente generar bienestar en el futuro de nuestros colaboradores. Esto viene y es parte de la estrategia de responsabilidad social empresarial basada en el pilar de educación, donde nosotros estamos buscando fomentar esas prácticas, buenas prácticas y por supuesto generar bienestar a través del buen manejo de las finanzas. Y agradezco a Grupos Aremar por esta oportunidad que me da por recibir estos talleres. Con esto vamos a mejorar la administración de nuestras finanzas en nuestros hogares y a todos nuestros equipos. Nos han enseñado de cómo administrar muy bien nuestros salarios y ponernos al día con nuestras deudas, dar prioridad, igual poder ayudar a nuestra familia. El programa de educación financiera es un éxito gracias al esfuerzo y la participación de todos nuestros colaboradores. Estamos desarrollando a nivel nacional, desde lo que es la zona de Atlántida hasta la ciudad capital. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. Continuamos desde la ciudad de San Pedro Sula, el noticiario Al Fin de la Noche. Hoy estamos desarrollando la serie sobre la calamidad y la alarma de quiebra en los centros educativos privados. La educación de Honduras se compone de dos plataformas: los oficiales, que son los sostenidos por el gobierno central a través de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Finanzas, y por supuesto hay algunos que son sostenidos por las municipalidades, y hay algunos que son sostenidos por fundaciones nacionales y otras internacionales. Pero aquí tenemos a directores de colegios privados. Con respecto a esta carta, profesor Domingo Vázquez, la profesora Elia Sorto y el profesor Fidel Rivera, a esta carta que ha presentado la ASJ y firmada por 5 rectores universitarios y 5 personas que están involucradas, que fueron secretarios de educación, donde hablan de garantizar el año, de trabajar y de hacer realidad la educación fundamental, no del siglo XX, sino que ya adelantada, avanzada. ¿Cuáles son las consideraciones que tienen ustedes con respecto a ello, profesores? Quiero manifestar que no estamos nosotros para criticar o para hacer lo que los ministros que han habido antes y que aparecen en esa lista han sido buenos o malos. No estamos para eso, porque la historia los está juzgando. Lo que tenemos hoy en cuanto al comportamiento de nuestras autoridades de educación también son parte de ellos, porque son herencias que han dejado, ¿verdad? Las generaciones cambian, pero ellos dejaron algo. No digo que todos son malos o que son buenos, pero la verdad es que lo que tenemos ahorita es una herencia que estamos viviéndola. Quiero manifestar también que si una institución privada, instituciones nobles, que nos dedicamos a lo más lindo, a lo más noble del país, como es la formación de muchachos, si una institución de esta deja de funcionar, significa que al irse sumando otras y otras, esta población estudiantil va a ir buscando las instituciones públicas, a los centros educativos públicos. Y en los centros educativos públicos, sabe usted que el Estado no cumple al 100% con todas sus responsabilidades en los centros educativos gubernamentales.
Entonces, ese es algo también para analizarlo y que le sirva a los diputados que tomen en cuenta este aspecto que estamos diciendo. Otra cosa es que tiene que hacer más instituciones educativas del Estado, tiene que construir escuelas, colegios. Y si no hay maestros y no les pagan también, porque el Estado tiene deuda en las mensualidades en algunos sectores del país. Le voy a leer fragmentos de lo que dice la carta de la sociedad, de esta plataforma. Dice, entre sus escenarios, dice, que se vislumbran, se proyecta la suspensión durante el periodo de confinamiento y reposición de clases presenciales bajo el formato habitual, con las medidas sanitarias correspondientes a partir de junio o julio. Los días de clases perdidos durante los meses de marzo a junio se repondrían durante el periodo habitual de vacaciones, diciembre y enero. En una segunda proyección se propone la aplicación temporal de estrategias virtuales y retorno gradual a la actividad presencial durante el presente año lectivo, lo que están haciendo. Un tercer escenario sugiere el pronto inicio de un proceso escalonado de retorno a los centros educativos que combine estrategias virtuales con materias y materiales impresos, guardando las medidas sanitarias correspondientes. Y el otro escenario es que se concibe la adopción del calendario estacional y desarrollo de materiales educativos autoformativos, lo que implica adaptar el calendario escolar de septiembre a junio, reiniciando el año lectivo 2020 bajo un modelo semipresencial, dice la plataforma de la sociedad civil, que también dice que coincide en que no existe una solución, sino que al contrario se cuenta con varias opciones de posibles escenarios, cada uno con sus fortalezas y debilidades, por lo que se insta en la importancia de unir esfuerzos entre padres de familia, sociedad civil, para implementar las acciones que permiten la toma de decisiones inmediatas y efectivas que sean de beneficio para la educación de la niñez y juventud hondureña. Más allá de las opciones presentadas, el máximo esfuerzo debe ser hecho para mantener activo el aprendizaje durante el confinamiento, haciendo uso de radio y televisión. Este medio gratuito permitirá llegar a la mayoría de la población escolar. Aquí tenemos que recordar, licenciado Arnolfo, un punto bastante importante, que creo que lo hemos olvidado y se nos ha olvidado recordarlo. En cuanto a la suspensión durante el periodo de confinamiento y reposición de clases presenciales bajo el formato habitual de los meses de diciembre y de enero. Si para esos meses la pandemia ha tenido un deceso, que eso está por verse porque por falta de educación algunas personas no se protegen todavía en nuestra ciudad y por eso estamos teniendo demasiados brotes. También hay que recordar que nosotros en los centros privados tenemos alumnos de áreas rurales y que en el mes de diciembre y de enero retornan a sus áreas para poder colaborarles a sus padres de familia con cosechas, con siembras nuevas y poder tener esa parte económica. Entonces sería muy difícil de que un padre de familia decida dejar a su hijo recibiendo clases en esos meses y dejar de percibir un asunto económico, por verlo de esa manera. El punto es muy importante porque sí la mayoría ha podido optar a eso para poder reforzar esas clases, esas tareas que hemos estado dejando virtualmente. También tenemos la aplicación del retorno de estrategias virtuales con materiales impresos. La mayoría de los centros educativos trabajamos con libros ya impresos. Entonces nuestros alumnos desde casa se monitorean con sus libros, están sus temas bien explícitos, cualquier duda se evacúa a través de los docentes. Entonces hemos estado trabajando con eso durante muchos años y podemos tomar estrategias nuevas para poder evacuar cualquier duda y que el alumno continúe aprendiendo desde su casa. Pero fíjense, profesores, directores, que se habla de todo. Exacto. Pero no se habla del problema que ustedes tienen en esta la parte más importante ahorita es ver de qué manera se nos apoya a nosotros como centros educativos privados. Porque de que estamos trabajando, pues yo creo que no deberían de tener ninguna duda, porque si ustedes se abocan a los directores distritales y piden evidencias de cada uno de los centros educativos, ahí estamos todos. La interacción así es. Centro educativo, estudiante, padre, familia se ha dado. Así es, correcto. Y las evidencias existen todos los días, cada día de la semana nosotros realizamos un monitoreo, enviamos reportes. Entonces,
esto existe, es un hecho real. Los parámetros de adopción a un calendario también debería de tomarse en cuenta, que es algo bastante importante. Nosotros como docentes, y pienso que a nivel nacional lo que más nos interesa es de que nuestros alumnos tengan la educación adecuada, en los lugares adecuados, con los materiales adecuados. Sí. Directores, tengo aquí una carta que le ha enviado al diputado Tomás Zambrano, Sí. que esto es seguro que lo llevaron a la sesión del Congreso hoy, la Asociación de Escuelas Bilingües de Honduras. Siento que ellos se han aislado y se han hecho un nudo en torno a ellos, porque están respondiendo solo por ellos. No encuentro en ninguno de los 12 puntos algún reclamo por la educación en general. Todo lo que plantean aquí está excelente, pero hablan ellos de su experiencia. La mora en las escuelas privadas es muy alta desde antes de la crisis del coronavirus. Aquí sí están todas las escuelas privadas. Estamos hablando que escuelas son colegios, son centros educativos. Dicen ellos, si las escuelas privadas no tienen ingresos, no podrán pagar imprema y el sistema no tendrá fondos para pagar sus obligaciones. El punto 3 dice, la cuarentena comenzó el 16 de marzo. Las escuelas cerraron el 13 de marzo. Para muchas escuelas, el plan de pago contempla este pago el 1 de cada mes y el resto para el 15 del mismo. Si el Congreso aprueba la medida que ya hemos discutido, harán quebrar una de las pocas cosas que ha sobrevivido de la crisis que ha soportado el coronavirus, la educación bilingüe privada, pero también está la educación en general, directores. Tenemos que recordar que las instituciones bilingües son privadas, al igual que nosotros, que no somos bilingües, pero de ahí depende. Pienso que los pagos diferidos que se han estado mencionando, las instituciones con muchos años de apertura, aquí está el profesor Fidel, está la licenciada Elia, y creo que me entienden, y el resto del país que son propietarios de instituciones privadas saben de que venimos arrastrando, que les damos oportunidades a esos padres de familia que si no pudieron cancelar un año educativo anterior, lo hagan en el siguiente. Eso lo hemos manejado muy bien, sin detener la educación de nuestros alumnos, sin perjudicar a ese niño por el error que tal vez algún adulto, como su padre de familia, lo pudo haber hecho en un momento, pero nosotros siempre damos solución a esos pagos. Quiero leerles el punto número 11 para que ustedes lo traten. Dice el punto número 11 de esta carta que le enviaron al Congreso Nacional, por supuesto al secretario del Congreso, Tomás Zambrano. Una solución, proporcionar préstamos personales a padres de familia a un bajo interés para pagos de escuelas, de centros educativos, podría ser una solución a este problema. Tenemos que recordar de que un banco pide requisitos para poder tener un préstamo personal. En mi opinión, yo tengo padres de familia que generan sus ingresos a través de un puesto de comida, que está bien que luchemos, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y así hay padres de familias que tienen sus cargos en empresas, y así hay padres de familias que trabajan individualmente como comerciantes. El banco no les va a aprobar un préstamo a ellos para que puedan pagar una mensualidad. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, el nivel, la clase social, cuáles son los ingresos que el padre de familia está percibiendo, si aún las empresas no los han suspendido, cómo va a ser ese respaldo económico para esos bancos una vez que el padre de familia pueda optar a eso. ¿Qué requisitos? Creo que debemos de analizar eso primeramente para que un padre de familia pueda optar a un préstamo. Estos alumnos de estas escuelas ya es otro nivel económico. Exacto. Hablaba el panel anterior que estuvo acá, la licenciada Nájera, el licenciado Ordóñez del CINTE y el profesor Burdet, que ustedes trabajan con muchos hijos de vendedores, de gente de autogestión, que gente que no tiene. La educación de Honduras es español, bilingüe es bilingüe, y estos sí que no apartan, estos cobran porque cobran, esto tenemos que decirlo. Pero en el caso de la mayoría de centros educativos, de lo que estamos hablando, estos autogestionados, estos colegios que sirven el ciclo básico, estas escuelas privadas, estos BTP, aquí tenemos el problema. Sí puede funcionar un préstamo, pero creo que hay otras soluciones, porque el problema de ustedes es las rentas, es la energía eléctrica, es el agua, es la planilla de los docentes, el mismo IMPREMA. Correcto. Cuando da soluciones, según él,
para poder anexar a un préstamo, eso no es ayuda, porque al final lo van a seguir, lo van a pagar. Lo que están haciendo él con esas palabras es lavarse la mano y echarle el bulto a otro. Entonces, no es ayuda, porque al final lo va a terminar pagando. Una ayuda del Estado es que nos dé y que concretamente nosotros miremos como instituciones privadas para cubrir nuestras obligaciones sin quedar con esa margen de deuda. Porque no hay ayuda del Estado, sino más bien le vamos a ayudar a esas instituciones nosotros al final. Que las resoluciones que tomaron hoy en el Congreso Nacional, más los planteamientos que han hecho las diferentes organizaciones, el caso de la Federación de Instituciones Privadas de Honduras, el caso de esta Asociación de Escuelas Bilingües, los planteamientos que haga la FON, donde están los colegios profesionales, Coprosuma, Copen, Coprun, Colpedagogos, el Prisma, más el planteamiento que están haciendo los analistas, esa carta de ASJ que sea tomada en cuenta en las mesas técnicas. Esta es una entrega de una serie sobre la crisis en la educación nacional, que como bien lo han dicho los bilingües, la educación es la que ha podido sobrevivir, especialmente la privada. Hoy estuvieron el vicepresidente de la Junta Directiva de Directores del Distrito 21 en el departamento de Cortés de San Pedro Sula, el profesor Domingo Vázquez, del Instituto Jesús de Nazaret, donde él es funcionario, la profesora Elia Sorto, directora del Instituto República de Honduras, un colegio con casi 50 años de funcionar de siglo a siglo aquí en San Pedro Sula, y el profesor Fidel Rápalo, director del instituto, el profesor Fidel Rivera, director del Instituto Luis Bográn. En la próxima entrega vamos a seguir discutiendo la problemática en educación. A Maya Televisión, a Radio 1, a Radio El Mundo y a todos nuestros sistemas asociados les interesa muchísimo la educación, nos interesa la salud, nos interesa toda la parte social. Así es que docentes, padres de familia, estudiantes, no se pierdan esta transmisión desde la ciudad de San Pedro Sula, sentarse frente a este televisor, escuchar las radios, volverlo a escuchar en nuestro canal privado de YouTube para que le encontremos una solución. Nadie tiene que morir, ni personas, ni instituciones, mucho menos la educación. Gracias, hasta pronto. Maya TV, cobertura total.